Las fugas más peligrosas de Corea del Norte. Desde Chongsong hasta Jeonhaesung. He aquí 10 personas que lo arriesgan todo por una oportunidad de libertad. Número 10. Chongsong. Comienza con la increíble historia de un soldado norcoreano que lo arriesgó todo para escapar de la férrea nación. Era un frío día de noviembre de 2017 cuando Chongsong, hijo de un general norcoreano de alto rango, se encontró en una situación de vida o muerte. Nunca planeó escapar ese día, pero el destino tenía otros planes para él. Al crecer en Corea del Norte, Chongsong tuvo una vida cómoda, gracias a la posición de su padre. Sin embargo, las circunstancias cambiaron de repente, obligándole a tomar una decisión audaz. Tras meterse en líos con sus amigos, buscó consuelo y unas copas en un bar. Sintiéndose un poco mejor, Cheong-song subió a su coche para regresar a la base militar. Al acercarse a un puesto de control, debería haberse detenido, pero en lugar de eso, tomó una decisión imprudente y se lo saltó. Esto desencadenó una persecución frenética, con balas volando a su alrededor y su vida pendiendo de un hilo. A pesar del peligro, Chang-song se negó a rendirse. Corrió a gran velocidad, evitando por poco perder el control de su coche al desviarse hacia una zanja. Sin inmutarse, dejó atrás el vehículo siniestrado y corrió hacia la frontera, con sus perseguidores pisándole los talones. Los soldados que le perseguían estaban decididos, pero Chongsong tampoco estaba dispuesto a rendirse. Lleno de adrenalina, se esforzó al máximo, dando todo lo que tenía. Finalmente, alcanzó la valla fronteriza y cruzó a territorio desconocido. Sin embargo, su huida le costó muy cara. Su cuerpo recibió 5 impactos de bala de sus antiguos camaradas. Inconsciente y al borde de la muerte, el destino de Chongsong pendía de un hilo. Afortunadamente, los soldados surcoreanos lo descubrieron y lo llevaron rápidamente a un lugar seguro para que recibiera tratamiento médico. Tras recuperarse, Chang-song no lamentó haber abandonado su patria. Recientemente concedió su primera entrevista a un medio de comunicación extranjero, en la que arrojó luz sobre la vida en Corea del Norte y las razones que le impulsaron a escapar. En la entrevista con el periódico japonés Sankei Shimbun, Chong habló de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte en el momento de su huida. Expresando la creencia de que la guerra era inminente, el periódico publicó un vídeo de la entrevista, con el rostro de Chong oculto, pero su voz revelaba un ligero acento norcoreano. Su identidad fue confirmada posteriormente por los servicios de seguridad japoneses. Chong reveló que su padre ostentaba el rango de general de división y que él mismo había disfrutado de una educación relativamente cómoda en Corea del Norte. Sin embargo, expresó su indiferencia hacia el gobierno de Kim Jong-un y afirmó que no sentía ninguna lealtad hacia el régimen norcoreano. Chong estimaba que aproximadamente el 80% de su generación compartía este sentimiento. En cuanto a los motivos de su huida, Chong declaró que el sistema hereditario de Corea del Norte, unido a su incapacidad para mantener a su pueblo, había erosionado cualquier interés o lealtad que pudiera tener. Creía que esos sentimientos prevalecían también entre sus compañeros. La opresión de Corea del Norte se había roto y él abrazaba su nueva libertad. Ji Xiang-ho. Todo empezó en 1996, cuando Ji era solo un adolescente. En aquella época, Corea del Norte sufría una grave hambruna y sus ciudadanos morían de hambre. Ji y sus hermanos estaban tan desesperados por comer que recurrieron a comer hierba y ratas para sobrevivir. Era una situación desgarradora e insalubre. Decidido a encontrar una forma mejor de alimentar a su familia, Ji decidió arriesgarse. Intentó robar trozos de carbón de un tren que pasaba, con la esperanza de cambiarlos por comida. Pero, trágicamente, se desmayó de hambre y fue arrollado por el tren. El accidente le dejó discapacitado, lo que complicó aún más su vida y la de su familia. Sin embargo, a pesar de su discapacidad, Ji mantuvo intacto su espíritu y estaba decidido a escapar de los opresivos muros de Corea del Norte y encontrar una vida mejor. Emprendió un arduo viaje de más de 10.000 kilómetros con muletas desde Corea del Norte, cruzó el traicionero río Tumen hasta China y luego se dirigió al sur,
atravesando distintos países hasta llegar a Tailandia. Fue un viaje agotador, pero Ji nunca se rindió. Finalmente, Ji llegó a Corea del Sur, donde le colocaron una prótesis de brazo y pierna. Este acontecimiento cambió su vida hace aproximadamente 2 décadas. Desde entonces, Ji se ha dedicado a ayudar a otros desertores norcoreanos y a divulgar información sobre el estado recluso. Se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Ji fue invitado a Estados Unidos por el presidente Donald Trump. Tuvo la oportunidad de compartir su historia e incluso asistió al discurso sobre el Estado de la Unión, donde recibió una gran ovación de los legisladores. Número 9. Yao Ming-woo. A diferencia de las audaces fugas de las que hemos hablado antes, Yao Ming-woo adoptó un enfoque diferente. Cuando decidió marcharse, declaró sin miedo sus intenciones a los guardias de la frontera. Ahora, usted podría esperar un enfrentamiento tenso o una persecución dramática. Pero, ¿adivinen qué? Como todos eran militares, le dejaron pasar sin problemas ni daños. Así empezó su extraordinario viaje. Yao Ming-woo estaba de servicio cuando decidió escapar. Así que salió de Corea del Norte vistiendo su uniforme militar, mezclándose como un refugiado. Pero al llegar a Tailandia, se dio cuenta de que no podía seguir desfilando con ese uniforme. Después de todo, en otros países, el personal militar podría interpretar su atuendo de forma diferente. Así que pidió ropa prestada a unos amigos tailandeses y guardó cuidadosamente el uniforme en una bolsa, atesorándolo como un bien valioso. Quién sabe, podría volver a necesitarlo si alguna vez tuviera que regresar a Corea del Norte. Un uniforme militar y una tarjeta de identidad tienen un poder y una influencia inmensos en el país. Te dan acceso y autoridad para hacer casi cualquier cosa dentro de las fronteras de Corea del Norte. Por eso Yao Ming-woo vestía religiosamente su uniforme, incluso cuando no estaba de servicio. Le ayudaba a mantener el respeto y el reconocimiento que los civiles otorgan a los oficiales militares. Además, le servía como elemento disuasorio, ya que evitaba que alguien se metiera con él o intentara iniciar una pelea. Se convirtió en una parte tan integral de su identidad que ya no podía imaginarse a sí mismo con ropa normal. Sin embargo, todo cambió cuando por fin llegó a Corea del Sur. Para demostrar su auténtica deserción y disipar cualquier sospecha de espionaje, tuvo que entregar su preciado uniforme a los servicios de inteligencia surcoreanos. Fue un momento duro para él, desprenderse de un símbolo que tenía un profundo significado. Pero no se preocupó. Se las arregló para conseguir otro uniforme, uno de algodón de verano para llevar en ocasiones especiales. Hoy en día, se puede ver a Yao Ming-woo con su nuevo uniforme cuando aparece en Now on My Way to Meet You, un cautivador programa de entrevistas en el que desertores norcoreanos se reúnen para reflexionar y debatir sobre sus extraordinarias experiencias. Es una plataforma en la que comparten sus historias, arrojando luz sobre las pruebas y los triunfos que encontraron en su viaje hacia la libertad. Número 8. Kim Woo-joo. Abróchate el cinturón para vivir una historia increíble que te dejará al borde del asiento. Imagínese que Kim Woo-joo, ex gimnasta, decide enfrentarse al alucinante reto de escapar de Corea del Norte no una, sino 2 veces. ¿Quién hace eso? Pues este tipo lo hizo. Consiguió escapar del famoso reino ermitaño y establecerse en Corea del Sur, para luego dar media vuelta y regresar a Corea del Norte. Justo un año después, el día de Año Nuevo, comienza la aventura. Kim Woo-joo es captado por una cámara de seguridad militar justo al sur de la zona desmilitarizada, DMZ. Las autoridades le advierten por megafonía que se largue y él parece obedecer. Pero espera, 6 horas más tarde, bajo el cobidio de la oscuridad, este tipo empieza a usar sus habilidades gimnásticas para escalar una valla de alambre de espino de 3 metros en el perímetro sur de la DMZ. ¿Quién necesita al hombre araña cuando tienes a Kim Woo-joo? Se las arregla para esquivar las cámaras, activa la alarma de la valla e incluso aparece en los dispositivos de observación térmica en lo más profundo de la zona. Pero ¿adivina qué? Sale ileso del otro lado y desaparece en Corea del Norte, sin que se le vuelva a ver ni a saber nada de él.
Es como si hubiera hecho el truco de magia definitivo. Aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Cuando los investigadores comprobaron su vida temporal en Corea del Sur, solo encontraron huellas y plumas, probablemente de su abrigo desgarrado por el alambre de espino. Su apartamento estaba tan vacío como una ciudad fantasma, salvo por una manta cuidadosamente doblada que dejaron fuera para recogerla. Este tipo llevaba una vida discreta, trabajando como limpiador nocturno, evitando facturas y ahorrando gas, agua y electricidad como un campeón. Era prácticamente un fantasma, mezclado con los millones de personas que luchan por salir adelante en Seúl. Ahora te preguntarás, ¿por qué ha vuelto? ¿Y por qué de una forma tan peligrosa? Bueno, todo se debió al mortal coronavirus. La frontera entre Corea del Norte y China, habitualmente repleta de comerciantes y trabajadores, se había convertido en Fort Knox para impedir la entrada del virus. Al parecer, los guardias estaban autorizados a disparar en cuanto los vieran, por lo que las posibilidades de escapar ilegalmente habían caído en picado. De hecho, el año en que Kim desertó, solo 229 norcoreanos lograron llegar a Corea del Sur, una fracción del número habitual. Pero no olvidemos la pregunta más importante: ¿por qué volver? Algunos desertores regresan para entregar dinero a sus familias, ayudar a parientes con problemas o incluso rescatar a otros. Pero para muchos, la vida en Corea del Sur es un enorme choque cultural. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 7. Señor Kim. A principios de este año, en medio de las circunstancias sin precedentes provocadas por la pandemia, Mr. Kim logró lo que parecía una hazaña imposible. Orquestó una audaz huida de Corea del Norte. No solo consiguió huir él mismo, sino que garantizó la seguridad de toda su familia, incluida su esposa embarazada, su madre, la familia de su hermano e incluso las cenizas de su padre, que llevaban en una urna. Su extraordinario viaje supuso la primera huida con éxito a Corea del Sur en el año 2021. El brote de COVID-19 desató el pánico en el gobierno de Corea del Norte, lo que provocó el cierre de las fronteras y la paralización del comercio. Las deserciones, antes relativamente comunes, prácticamente habían cesado. En una entrevista exclusiva con la BBC, el señor Kim compartió los extraordinarios detalles de su huida, convirtiéndose en el primer desertor en hacerlo desde que comenzó la pandemia. Aclaró la situación actual en Corea del Norte, revelando casos de personas que sucumben al hambre y la escalada de los niveles de represión. Para proteger a su familia, tanto en Seúl como en su patria, pidió a la BBC que no revelara su nombre completo. Aunque la BBC no puede verificar de forma independiente todos los aspectos del relato del señor Kim, gran parte de la información coincide con lo que otras fuentes han revelado anteriormente. La noche de su huida estuvo plagada de turbulencias. Vientos feroces aullaban desde el sur, desatando una tormenta en su camino. Sin embargo, el señor Kim había calculado cuidadosamente que estas condiciones climáticas adversas trabajarían a su favor. Esperaba que el mar agitado disuadiera a cualquier barco de vigilancia de perseguirlos. Durante años, el señor Kim había alimentado este audaz plan, planeando meticulosamente cada detalle durante meses. Sin embargo, incluso con todos sus preparativos, el miedo seguía atenazando su corazón cuando llegó el momento crítico. Para garantizar la seguridad de los niños, el señor Kim había administrado somníferos, adormeciendo a los pequeños de su hermano. Ahora, él y su hermano tenían que navegar a través de un traicionero campo de minas en la oscuridad, abriéndose paso sigilosamente hasta el punto de amarre oculto donde les esperaba su barco de huida. A cada paso, evitaban cuidadosamente los penetrantes haces de luz de los reflectores de los guardias. Una vez que llegaron al barco, ocultaron ingeniosamente a los niños dentro de viejos sacos de grano, disfrazándolos de simples bolsas de herramientas. Y así la familia se embarcó en su peligroso viaje a Corea del Sur. Los hombres se armaron con espadas, mientras que las mujeres llevaban frascos de veneno. En sus manos llevaban cáscaras de huevo, cuidadosamente vaciadas y rellenas de una potente mezcla de chile en polvo y arena negra. Estas armas improvisadas debían usarse si se enfrentaban a guardacostas, listos para partirles las cáscaras en la cara en defensa propia.
Número 6. Park Hyun-woo. Un joven de 26 años y su padre vivían bajo la presión constante de los militares norcoreanos desde que su madre y su hermana se marcharon. Los militares les amenazaban y acosaban sin cesar, haciéndoles la vida insoportable. Pero a veces esas situaciones solo pueden soportarse durante un tiempo. La fatídica noche del 7 de febrero de 2017, Park Hyun-woo y su padre decidieron abandonar definitivamente su hogar en la provincia norcoreana de Hamgyong del Norte. Sabían que tenían que ser discretos, evitando cualquier sospecha que pudiera hacer saltar las alarmas. Así que idearon un plan. Saldrían de casa por separado y se encontrarían más tarde esa misma noche. Y eso es exactamente lo que hicieron, reunirse en el río semicongelado Tumen, que marca la frontera entre China y Corea del Norte. Ahora bien, se podría pensar que la familia Park vivía una vida de sufrimiento y penurias dadas sus circunstancias, pero en realidad estaban bastante cómodos, al menos para los estándares norcoreanos. A pesar de que padre e hijo trabajaban en el ferrocarril, el resto de su familia les enviaba dinero en secreto a través de una red encubierta, por lo que económicamente estaban seguros. Pero eso no disminuyó su determinación de buscar la libertad. Cuando emprendieron el viaje, Park Hyun-woo y su padre llevaban un pendrive con todas las fotos e información vital que no podían llevar físicamente. También llevaban un pequeño paquete de veneno para ratas escondido en la boca, envuelto en plástico por si les descubrían. Con estas precauciones, padre e hijo se embarcaron en su traicionera misión. Cruzar las heladas aguas del río Tumen no fue nada fácil. Sus ropas mojadas empezaron a congelarse a medida que avanzaban, pero no se dejaron amilanar por el frío. Siguieron adelante, impulsados por su inquebrantable deseo de libertad. Finalmente, lograron cruzar la frontera y llegar al lado chino del río. Al otro lado les esperaba una de sus hermanas, que había estado esperando ansiosamente su llegada. Los tres evadieron rápidamente la detección, colándose bajo una valla y subiendo a una furgoneta que les esperaba. La furgoneta les llevaría a un piso franco. Fue en este piso franco donde Park Hyun-woo y su padre se deshicieron de sus insignias de líder norcoreano, despidiéndose simbólicamente de su opresivo pasado. Adiós a la basura, pensaron al deshacerse de estos recuerdos de sus vidas anteriores. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. Kim Ryan-hui. Hablemos ahora de la interesante historia de Kim Ryan-hui, una persona extraordinaria que desafía la norma en Corea del Norte. Es muy raro ver a alguien que escapa de las garras de Corea del Norte, y mucho menos ser testigo de su voluntad de regresar voluntariamente al mismo país que dejó atrás. Pero el viaje de Kim Ryan-hui es extraordinario. Su saga comenzó en 2011, cuando viajó a China en busca de tratamiento médico. Para su sorpresa, descubrió que no había asistencia sanitaria gratuita y tuvo que hacer frente a facturas cada vez más elevadas. Decidida a encontrar una forma de mantenerse, aceptó varios trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. Durante su estancia en China, se cruzó con un intermediario especializado en el contrabando de norcoreanos a Corea del Sur. Este encuentro abrió una nueva posibilidad para Kim Ryan-hui. El intermediario le aseguró que podría ganar más dinero en Corea del Sur y regresar a Corea del Norte con los medios para saldar sus deudas. Intrigada por la promesa de un futuro mejor, tomó la audaz decisión de embarcarse en este viaje. Al llegar a Seúl, Kim Ryan-hui ya había tomado la decisión de marcharse. Su intención era regresar a su patria, Corea del Norte. Esta decisión causó conmoción en los medios de comunicación e incluso llamó la atención de las autoridades. Corea del Norte solicitó sorprendentemente su regreso, mientras que Corea del Sur se mantuvo escéptica, temiendo que intentara volver a Corea del Norte a través de China. Durante los últimos 7 años, la principal preocupación de Kim Ryan-hui ha sido reunirse con su hija y su marido en Pyongyang. Ha buscado incansablemente todos los medios disponibles para hacer realidad su deseo. Ha mantenido conversaciones en las que ha expresado su sincero deseo de reunirse con ellos y ha enviado peticiones a las Naciones Unidas en las que subraya la difícil situación de ser una extranjera atrapada en un país extranjero.
Número 4. Toda una familia. A veces, cuando toda esperanza parece perdida, se hace necesario tomar cartas en el asunto. Y eso es precisamente lo que ocurrió cuando un barco de la Armada surcoreana se topó con un espectáculo extraordinario en el Mar del Oeste. Un barco de madera de 5 toneladas que transportaba a 22 desertores norcoreanos llamó la atención de la Armada surcoreana. La embarcación fue avistada aproximadamente a 38 kilómetros al oeste de la isla de Dahong, en la frontera marítima de facto conocida como Línea Límite del Norte. Este inesperado encuentro dejó a todos atónitos. Entre el grupo de desertores había 12 hombres, 10 mujeres y hasta 8 niños, 3 de ellos menores de 10 años. Un oficial de seguridad surcoreano, mientras analizaba su información, se maravilló de su audacia. Imagínense el valor que hay que tener para atravesar una vasta extensión de agua con un puente hecho de esperanza y emprender un viaje tan peligroso. Verá, muy pocos norcoreanos se atreven a escapar a través del mar. ¿Por qué? Porque deben estar preparados para afrontar las incertidumbres de IR a la deriva a merced de las corrientes y los elementos. Según el Ministerio de Unificación, un total de 112 norcoreanos huyeron del puerto marítimo de Nampo y 334 de la provincia de Hwanghae del Sur, que bordea el Mar del Oeste. A finales del año pasado, estas cifras pueden parecer pequeñas en comparación, ya que solo representan el 2% del total de 21.000 desertores que habían llegado a Corea del Sur hasta abril de este año. La historia de esta familia cautiva la imaginación y nos recuerda las innumerables historias no contadas de quienes han buscado refugio, libertad y oportunidades más allá de las fronteras que los confinan. Nos recuerda que, en medio de la inmensidad del mar, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para navegar por las aguas más oscuras en busca de un futuro mejor. Su viaje simboliza el anhelo universal de esperanza, la búsqueda de una vida en la que puedan florecer los sueños, y el espíritu humano perdurable que se niega a verse confinado por fronteras o circunstancias. Número 3. Hyun-seo Lee. Es otra historia fascinante. Se trata de Jae-seo Lee, una mujer realmente extraordinaria que desertó de Corea del Norte. Su viaje está lleno de coraje, pérdida y la determinación de arrojar luz sobre la oscuridad oculta de los abusos contra los derechos humanos. La historia de Hyun-seo Lee comienza con su inquebrantable creencia de que Corea del Norte es el mejor lugar del mundo. Pero todo cambió en 1995, cuando la cruel realidad de la hambruna, la muerte y la brutalidad la golpeó como una tonelada de ladrillos. Imagínese que su mundo se pone patas arriba en un instante. Fue una llamada de atención que hizo añicos sus ilusiones y la obligó a enfrentarse a la cruda realidad. Con su propia supervivencia pendiendo de un hilo, Hyun-seo Lee tomó la valiente decisión de escapar de Corea del Norte. Tuvo que dejar atrás a su familia, su hogar y el país que tanto apreciaba. El peso de esas pérdidas debió de ser insoportable, pero siguió adelante, decidida a encontrar una nueva vida. Desde su huida, Hyun-seo Lee se ha convertido en una extraordinaria defensora de los derechos humanos. Ahora se ha presentado sin miedo ante el Consejo de Seguridad de la ONU para compartir su historia con el mundo. A través de sus poderosos discursos y apasionantes artículos publicados en prestigiosos periódicos, revistas y diarios, ha conseguido sacar de la sombra esta tragedia de los derechos humanos y ponerla en el punto de mira de la atención mundial. ¿Y sabe qué es lo verdaderamente inspirador? Hyun-seo Lee ha transformado sus pérdidas en un faro de esperanza para los demás. Ha demostrado que, incluso ante una adversidad inimaginable, siempre existe la promesa de un futuro mejor. Su resistencia y determinación se han convertido en un testimonio de la fuerza del espíritu humano. La historia de Hyun-seo Lee no trata solo de la huida de una mujer. Es una muestra de que las personas corrientes pueden levantarse y marcar la diferencia incluso ante los retos más desalentadores. Aplaudamos su valentía y celebremos su inquebrantable compromiso de arrojar luz sobre los rincones oscuros del mundo. Número 2. Hwang Jang-yop. La huida de Hwang de Corea del Norte fue una empresa audaz y arriesgada. Junto con su leal ayudante Kim Duk-hong,
ideó un plan para huir del país. En febrero de 1997, tras regresar de un viaje a Tokio, se dirigieron a Pekín, China. Allí urdieron un audaz plan para entrar en la embajada surcoreana. Con pasaportes falsos en la mano, Hwang y Kim se presentaron como diplomáticos surcoreanos ante el desprevenido personal de la embajada. Sin embargo, pronto se descubrieron sus verdaderas identidades, lo que provocó un aumento de las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. En respuesta, las autoridades chinas cerraron la embajada surcoreana, intensificando la ya tensa situación. Tras un periodo de incertidumbre, las autoridades chinas acabaron permitiendo que Hwang partiera hacia Corea del Sur. Sin embargo, su viaje tenía una vuelta de tuerca. Para garantizar su seguridad, Hwang tuvo que dar un rodeo por Filipinas antes de llegar a su destino final. En los últimos días de Hwang se produjo la tragedia. Una fatídica mañana del 10 de octubre de 2010, Hwang fue hallado muerto en su casa de Seúl, Corea del Sur. Los primeros informes apuntaban a que había sufrido un infarto mientras se bañaba. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte suscitaron dudas. Se le practicó una autopsia que no reveló signos de veneno o drogas en su organismo. Las grabaciones de vigilancia de su casa no mostraban indicios de entrada forzada o actividad sospechosa. A pesar de la investigación llevada a cabo por la policía, no surgieron pruebas concretas que apoyaran la teoría del asesinato. La conclusión oficial fue que la muerte de Hwang no se había producido por juego sucio. Las circunstancias que rodearon los últimos momentos de Hwang siguen rodeadas de misterio. Fue un final desconcertante para una vida marcada por sucesos dramáticos y audaces huidas. La verdadera causa de su muerte sigue siendo objeto de especulación e intriga. Número 1. Jeon Hae-sung. Nos sumerge en la fascinante historia de Jeon Hae-sung, también conocida como Lim Ji-hyun, la desertora norcoreana que acaparó titulares con su misteriosa desaparición y reaparición en la televisión norcoreana en 2017. Prepárate para una historia llena de giros y sorpresas. Antes de su desaparición, Lim Ji-hyun llamó la atención por compartir valientemente sus experiencias de vida en Corea del Norte. En abril de 2014, protagonizó una audaz huida de Corea del Norte, cruzando a China confiando todos sus ahorros a corredores de bolsa. Tras llegar a Corea del Sur, trabajó como camarera, pero fue su cautivadora forma de contar historias en las redes sociales lo que la lanzó a la fama. Su popularidad se disparó y se convirtió en invitada habitual de la televisión surcoreana, donde compartía sus puntos de vista y arrojaba luz sobre la realidad oculta de Corea del Norte. Sin embargo, la fama suele venir acompañada de escándalos, y Lim se vio envuelta en una impactante polémica. El escándalo estalló cuando se la acusó de haber participado, durante su estancia en China, en unas fotos en las que supuestamente aparecía realizando actos explícitos. Pero aquí está el giro. Más tarde se reveló que esas fotos no eran de Lim en absoluto. A pesar de las falsas acusaciones, el daño estaba hecho y la controversia pasó factura. Entonces, en 2017, ocurrió algo asombroso. Lim desapareció de Corea del Sur. Su casa quedó intacta, dejando perpleja a la policía. Las especulaciones se dispararon y la verdad parecía esquiva. Pero cuando todo el mundo pensaba que Lim Ji-hyun había desaparecido, reapareció en junio de 2017 en la televisión norcoreana. En una entrevista asombrosa, hizo afirmaciones sorprendentes. Describió la vida en Corea del Sur como un infierno en la tierra y expresó su arrepentimiento por su decisión de desertar. Incluso llegó a pedir perdón al mismísimo Kim Jong-un. Según ella, ahora vive con sus padres en la ciudad norcoreana de Anju. Aunque Lim insistió en que su regreso a Corea del Norte fue voluntario, muchos no pudieron evitar preguntarse si había sido secuestrada por agentes norcoreanos. El misterio se profundizó, dejando a todos intrigados y perplejos. Y eso fue lo último que supimos de Lim Ji-hyun en la televisión norcoreana. Su repentina reaparición y posterior silencio solo añadieron más capas al enigma que la rodea. Puede que nunca sepamos toda la verdad sobre su historia, pero una cosa es segura.
John Hae-sung o Lim Ji-hyun ha dejado una marca indeleble en las páginas de la historia de los desertores norcoreanos. Nos vemos en el próximo video.